Hoy en el Top 4 queremos compartir contigo a quienes consideramos grandes hermanos en la animación debido a la buena relación que comparten mutuamente. Agradecemos a todos los que votaron por este tema en la encuesta de la semana pasada. Si quieren votar por futuros tops, estén atentos a nuestras encuestas en la pestaña de comunidad. Comenzamos este top con un par de hermanos que fueron la sensación durante el tiempo en que su serie estuvo en emisión. Hablamos de Dipper y Mabel Pines de Gravity Falls, un verano de misterios. La trama de la serie consiste en acompañar a este par de gemelos durante sus vacaciones de verano en Gravity Falls, a cargo de su tío Stanley, quien maneja una tienda de cosas misteriosas, ya que se sabe que en ese lugar suceden cosas extrañas de carácter paranormal o sobrenatural. En cada episodio tendremos un nuevo misterio que resolver, mientras que poco a poco se irá cocinando la historia principal, que consiste en descubrir quién es el autor de un misterioso diario que Dipper encontró y que recopila mucha información sobre las anomalías en Gravity Falls, y que eventualmente desencadenará sucesos totalmente inesperados de carácter catastrófico para el mundo entero. El motivo que trae a este par de hermanos al top es que Dipper y Mabel son muy unidos, a pesar de que ambos tienen personalidades e incluso intereses distintos, pues mientras Dipper es lo que consideramos un sabelotodo, ¿por qué el sol habría de usar gafas? Prefiero no pensar en eso. Mabel es más bien una niña soñadora, un poco torpe e ingenua. ¡Práctica de besos! Esta combinación propicia que la dinámica entre ellos sea muy entretenida, pues nos da perspectivas totalmente opuestas, pero que eventualmente convergen para encontrar el punto medio y resolver los problemas que deben enfrentar. Pero como sucede en muchos casos, su relación no es perfecta, ya que ninguna lo es, y en ocasiones tendrán discusiones sobre qué hacer ante algún problema o pondrán sus intereses por sobre los del otro, pero al final del día reconocerán la importancia que el otro tiene en sus vidas y elegirán lo mejor para ambas partes. Los dejamos en el puesto 4 porque, siendo sinceros, aunque su relación de hermanos es muy buena en términos generales y ambos harían lo que fuera por ver feliz al otro, es necesario reconocer que Mabel es un poco egoísta y por lo general espera que Dipper sea quien ceda ante algún desacuerdo, y en más de una ocasión antepone sus propios deseos sobre los de Dipper, sin olvidar que metió muy feo la pata justo al final de la serie. Esto no significa que Mabel sea una mala hermana o que merezca todo el hate que recibió en su momento. Ella es simplemente una niña de 12 años que no sabe regular todavía sus emociones, y aunque ella pueda llegar a equivocarse, siempre está dispuesta a aprender y eventualmente hace lo que es correcto, porque al final del día ama a su hermano más que a nadie en el mundo y haría lo que fuera por no perderlo. Gravity Falls es una serie magnífica, la recomendamos por completo ya que es excelente de principio a fin. Los misterios ocultos en la serie son un punto muy fuerte, la historia es entretenida, tiene giros dramáticos y sorpresivos y el final es espectacular. Si no la han visto, háganse un favor y véanla. ¿Un penoso abrazo familiar? Un penoso abrazo. Palmada. El puesto 3 se lo lleva un par de hermanos de una de nuestras series favoritas de la que pudimos hablar en nuestro top pasado. Se trata de Bolin y Mako de Avatar: La leyenda de Korra. Bolin es un maestro tierra, hermano menor de Mako, un maestro fuego. Esta diferencia entre ellos se debe a que sus padres son un matrimonio multicultural, siendo su padre del reino tierra y su madre de la nación del fuego. Ellos perdieron a sus padres a manos de un ladrón maestro fuego. Les pasó la de Batman. Desde que tenían 6 y 5 años, teniendo que valerse por sí mismos en Ciudad República sin ninguna familia que los apoyara, motivo por el cual Mako, siendo el mayor, comenzó a buscar la manera de ganarse la vida. Inicialmente ambos realizaban estafas, al más puro estilo de Miguel y Tulio del Camino hacia el Dorado. ¿Recuerdas lo que hacíamos? Te empujo contra el puesto, ¡tú gritas! Yo finjo un desmayo. Hasta que tras una serie de eventos pudieron abandonar ese camino y terminaron ganándose la vida como deportistas de Pro Control, formando un equipo al que después se uniría el Avatar Korra. Están en este top porque al quedar huérfanos a una edad muy temprana, ambos dependieron solo el uno del otro para poder sobrevivir. Mako y yo crecimos en la calle. Fuimos vagabundos, nos unimos a una pandilla, luego vivimos en un gimnasio.
Y esto hizo que su relación se volviera muy estrecha y que además antepusieran el bienestar del otro por sobre cualquier cosa. Sus personalidades también se definieron a partir de este trágico suceso, pues Mako, al ser el mayor, tomó una actitud seria ya que se sentía responsable de mantener a salvo a Bolin, mientras que Bolin, al sentirse menos presionado, se volvió una persona muy alegre y bromista. Ellos han vivido sus mejores y peores momentos juntos e incluso cuando la vida los orilló a tener una pequeña rivalidad de amores, tuvieron la madurez suficiente para afrontarlo y resolverlo, estando de acuerdo en que su lazo de hermandad es más importante que todo lo demás. Su relación es una de las más sanas que hemos visto, ya que aunque sí llegan a tener malos entendidos, tienen la madurez suficiente para afrontarlos y como dato alegre, estos dos eventualmente viajan a Ba Sing Se y logran reencontrarse con sus familiares por parte de su padre, ampliando así su familia y reconectando con sus orígenes. Ah, es maravilloso conocer al fin a mis nietos. Hora de aventura. Llama a tus amigos. Vamos a tierras muy lejanas. Con un chicken. Avanzamos al puesto 2 y aquí tenemos a los únicos hermanos del top que no están relacionados por sangre, sino que son hermanos adoptivos y tienen una de las relaciones fraternales más lindas. Se trata de Finn y Jake de Hora de Aventura. Finn es un niño humano que se presume es el último de su especie, aunque más adelante sabremos que no es completamente cierto. Él fue encontrado y adoptado por Margaret y Joshua, que son una especie de perros antropomorfos que criaron a Finn con todo el cariño del mundo, al igual que a sus propios hijos Jake y Jermaine. Lo único que quieres, amor, y besos para ser feliz. ¡Mua, mua, mua, mua! Margaret, besaste a un bebé poposeado, así que te mantendré en cuarentena absoluta hasta que limpies tu cara. Jake y Finn desarrollaron una gran amistad desde pequeños, ya que sus intereses congeniaban, pues a ambos les gustaba la aventura, probablemente un gusto heredado de sus padres, ya que se dedicaban a ser detectives y en ocasiones debían enfrentar monstruos y diversos peligros, e hicieron de este su modo de vida, recorriendo las tierras de O, derrotando monstruos, salvando gente y haciendo todo tipo de actos heroicos imaginables mientras vivían juntos en su casa del árbol. Jermaine, por su parte, no parece ser demasiado cercano ni a Finn ni a Jake. Su carácter es más serio que el de sus hermanos, parece un poco depresivo y quizás hasta amargado. Jermaine siempre ha sido medio rarito. Pues tras el fallecimiento de sus padres, él se quedó a cargo de cuidar todas sus posesiones, y ese ambiente era más una jaula para él que un hogar, y le guardaba un poco de rencor a Finn y a Jake por desentenderse por completo de esa responsabilidad y descargarla en él. Por estos motivos, aunque no creemos que Jermaine sea un mal hermano, tampoco consideramos que sea lo suficientemente cercano como para formar parte de este puesto al lado de sus hermanos. Papá nos amaba a ambos. ¡Ya lo sé! Ay, viejo. En verdad construí mi propia jaula. Finn y Jake están en este puesto no solo por lo bien que se llevan entre ellos, sino también porque juntos han tenido que afrontar situaciones realmente desafiantes, incluso poniendo en riesgo sus propias vidas, y en cada paso del camino, sin importar qué tan grande sea el peligro o qué tan sombrío se vea el futuro, ellos lo recorrieron juntos confiando el uno en el otro. Como cualquier par de hermanos, también tuvieron sus diferencias, pero siempre encontraron la manera de solucionarlas, ya que ponían su hermandad como una prioridad en sus vidas, tanto que incluso podemos ver cosas como Jake renunciando al paraíso para estar al lado de Finn. Y un detalle final que nos gustaría mencionar es que gracias a Prismo pudimos ver otra realidad donde Finn y Jake existieron y este par de hermanos estaban tan destinados a estar juntos que los vemos teniendo una gran amistad, a pesar de estar en un mundo totalmente distinto. Además de que en otros episodios podemos ver algunas vidas pasadas de Finn y Jake donde también estuvieron juntos. Nos encanta pensar que ellos dos están predestinados a existir acompañándose mutuamente y ser los mejores hermanos y amigos sin importar las circunstancias en las que el universo decida colocarlos. Incluso cuando nos presentan el futuro de O, donde podemos conocer a Chermi y Beth, quienes tienen un parecido físico considerable con Finn y Jake, y hay quienes teorizan que podría tratarse de reencarnaciones de este par. Pero ese es tema para otro video de teorías de Hora de Aventura, así que díganos en los comentarios si les gustaría que lo hiciéramos. Descansa, hermano. Tú también.
Llegamos al final de este top con el puesto número 1, que para nosotros indiscutiblemente le pertenece a un par de hermanos que pasaron por demasiadas pruebas difíciles y estuvieron el uno para el otro a pesar de todo. Se trata de Edward y Alphonse Elric del anime Full Metal Alchemist y Full Metal Alchemist Brotherhood. Ed y Al son dos niños cuyo padre alquimista se ausenta por largos periodos de tiempo. En un punto, su madre, quien está a cargo de ellos, enferma y fallece, dejándolos casi completamente solos. Estos dos niños, al ser hijos de un alquimista, comenzaron a practicarla de manera autodidacta, y gracias a ellos se atrevieron a intentar realizar el tabú más grande dentro de la alquimia: resucitar a un ser vivo. Los hermanos Elric fallan al tratar de devolverle la vida a su madre, y como consecuencia de cometer este pecado, Alphonse pierde su cuerpo. Pero antes de que su alma sea llevada también por la alquimia, Ed logra sellarla en una armadura y como pago por el intercambio equivalente pierde un brazo y una pierna. A partir de este punto, los hermanos continuarán su viaje investigando más sobre la alquimia y el intercambio equivalente con una única meta: recuperar sus cuerpos. Pues Edward se siente responsable de que Alphonse esté atrapado en la armadura y Alphonse se siente culpable porque Edward tuviera que sacrificar su brazo y pierna. Juntos vivirán muchas aventuras en una historia excelente con una trama central compleja y subtramas envolventes, dejándonos ver desde lo mejor de la humanidad hasta lo peor de ella, y aprendiendo varias lecciones en el camino. Pero lo más importante que los trae a este top es que sin importar qué tan oscuro sea el túnel y qué tan cruel sea la adversidad, ellos siempre estarán allí el uno para el otro. Además de esto, la serie maneja algunos simbolismos muy fuertes para representar esta conexión, pues el círculo de invocación que permite que el alma de Al esté unida a la armadura está hecho con la sangre de Ed, y es precisamente el hecho de que sean hermanos lo que hace que este círculo funcione para mantener al alma en su contenedor. La serie también plantea algunas dificultades, como el hecho de que el alma de Al cada vez se va dispersando un poco más, evidenciando que llegará el día en que no pueda permanecer atada a la invocación de Ed. Esto se ve reflejado en momentos donde Al pierde memorias de su infancia o incluso se desvanece por unos minutos antes de volver a hacerse presente en el plano terrenal, llegando a cuestionarse si es posible siquiera que él alguna vez fuera humano y no fuera una creación de Ed con recuerdos implantados. Implicaciones bastante fuertes que al final del día son disipadas solo por el gran amor y confianza que tiene por su hermano, demostrando que sin importar la circunstancia, la fe que se tienen mutuamente es inquebrantable. Sin duda, Ed y Al son la representación de todo lo que está bien en una relación fraternal, cosa que no podemos decir de los hermanos de los cuales hablamos en un video anterior, quienes incluso serían capaces de enviar a su propia familia al cielo de los capibaras. Agradecemos que hayan visto este video y nos vemos en el próximo Top 4.